Millonario descubre una verdad oculta sobre su empleada. Lo que encuentra lo deja en shock. Y lo que sucede después es que Carlos Salvatierra, el heredero de una de las fortunas más grandes del país, permanecía de pie frente al enorme ventanal de su despacho. Con un vaso de whisky en mano, observaba los jardines que parecían más vacíos que nunca, a pesar de su perfección. Para el mundo exterior, Carlos lo tenía todo: dinero, poder y prestigio. Pero en su interior, una soledad opresiva lo perseguía como una sombra. Esa mañana, su rutina iba a romperse. La llegada de Sofía coincidió con el inicio de un día extraño, aunque Carlos no lo sabía todavía. Era una joven de andar discreto y rostro sereno, contratada para encargarse de la organización de la mansión. Vestía ropa sencilla, y sus ojos, de un tono oscuro y profundo, parecían esconder más de lo que mostraban. Cuando la vio por primera vez, Carlos apenas levantó la vista del documento que estaba leyendo. Otra empleada más, pensó. No tenía interés en conocer detalles de la vida del personal de servicio, pero algo en Sofía era diferente, aunque no lo identificó en ese momento. Desde el primer día, Sofía comenzó a moverse por la mansión con una familiaridad inquietante. Mientras limpiaba, reorganizaba habitaciones y exploraba rincones olvidados, parecía conocer el lugar de una manera casi natural. Sus manos se posaban sobre muebles antiguos, como si reconociera algo en ellos. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, sacó un libro cubierto de polvo de una de las estanterías más altas. Al abrirlo, descubrió una pequeña nota escrita a mano, escondida entre las páginas. Sin mostrar sorpresa, dobló cuidadosamente la nota y la guardó en su bolsillo, justo antes de que Carlos entrara inesperadamente. «¿Qué haces?», preguntó con frialdad, al notar que el libro no estaba en su lugar. «Lo encontré mientras limpiaba. Creí que podría ser importante», respondió Sofía, sin inmutarse. Carlos tomó el libro de sus manos, sin prestarle demasiada atención. Pero la respuesta de Sofía lo dejó intrigado. «¿Relevante?», se dijo a sí mismo. No era más que un libro antiguo. Al día siguiente, Carlos la encontró en el salón principal, observando un antiguo retrato familiar colgado en la pared. «Es una joya hermosa», comentó Sofía, señalando el collar que la mujer del cuadro llevaba puesto. «Pero hay algo triste en ella». Carlos frunció el ceño. Esa joya pertenecía a su madre, quien había fallecido en circunstancias trágicas hacía muchos años. ¿Por qué le mencionaba eso? «¿Qué sabes sobre ella?», preguntó, intentando disimular su incomodidad. «Nada en particular. Solo es una impresión», respondió Sofía, con una sonrisa leve antes de continuar con su trabajo. Durante las semanas siguientes, Carlos empezó a notar pequeños detalles. Sofía parecía moverse por la casa con una seguridad que ninguna empleada había demostrado antes. Sabía dónde estaban los objetos más insignificantes, como si los hubiera colocado allí ella misma. A veces, hacía comentarios que tocaban fibras sensibles en Carlos, recordándole momentos de su niñez que él había enterrado profundamente. Por las noches, en la soledad de su habitación, Carlos se preguntaba quién era realmente esa joven. Algo en ella lo inquietaba, pero también lo atraía. No podía negar que había una calma en su presencia, una serenidad que contrastaba con su propia tormenta interior. Sin embargo, también comenzaba a surgir otra emoción: irritación. Cada vez que Sofía hacía un comentario que rozaba los recuerdos de su infancia, Carlos sentía que ella le arrancaba una venda de los ojos, obligándolo a enfrentar un pasado que prefería ignorar. Un día, Sofía se cruzó con él en uno de los pasillos menos transitados de la mansión. «Señor Salvatierra, ¿alguna vez ha visitado el cuarto de almacenaje en el ala oeste? Hay cosas muy interesantes allí». Carlos la miró con sorpresa. Apenas recordaba que esa parte de la mansión existía. No había puesto un pie allí desde su niñez. «No es asunto tuyo lo que hay en esa habitación», respondió con aspereza, sintiendo que Sofía había cruzado un límite. Ella simplemente asintió y continuó su camino. Pero esa noche, Carlos no pudo resistir la curiosidad. Caminó hacia el ala oeste, donde el polvo cubría cada rincón y los muebles parecían relictos de otra era. Allí, en una vieja estantería, encontró un álbum de fotografías que no había visto en años. Al abrirlo, vio imágenes de su madre, sonriendo mientras sostenía a un pequeño Carlos en brazos. La emoción lo golpeó como una ola inesperada. Cerró el álbum con fuerza y salió de la habitación, su mente llena de preguntas. ¿Por qué Sofía lo había llevado indirectamente a ese lugar? ¿Qué buscaba? Por primera vez en años, Carlos sintió que las paredes de su mansión y de su vida ocultaban secretos que él no había querido ver. Y Sofía estaba allí, como un eco del pasado, obligándolo a enfrentarlos. Carlos, atrapado entre la atracción y la sospecha, decide investigar más sobre Sofía.
pero lo que está por descubrir será solo el comienzo de una verdad mucho más oscura. La mansión Salvatierra, con sus interminables pasillos y su arquitectura imponente, parecía más una prisión silenciosa que un hogar. Esa noche, Carlos no podía dormir. Los ecos del pasado, avivados por la llegada de Sofía y sus acciones aparentemente inocentes, resonaban con más fuerza en su mente. Decidió caminar por la casa en busca de algo que ni él mismo sabía nombrar. O respuestas. Fue entonces cuando, al pasar cerca del ala este, escuchó el sonido de una puerta rechinando. Siguiendo el ruido, se encontró con una escena inesperada. Sofía estaba en el antiguo cuarto de almacenaje, sosteniendo un objeto que parecía fuera de lugar en sus manos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Carlos con voz cortante, sintiendo que su espacio personal había sido invadido. Sofía giró lentamente, mostrando un diario de cuero desgastado. «Lo encontré mientras limpiaba. Estaba bajo una pila de cajas viejas», dijo, su tono sereno como siempre. Carlos avanzó con paso decidido, arrebatándole el diario de las manos. «Este lugar no es para hurgar en el pasado. Es solo un cuarto lleno de cosas sin valor», afirmó, aunque su mirada traicionaba la curiosidad que empezaba a surgir. «Quizás para usted no tenga valor», replicó Sofía suavemente antes de salir de la habitación, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el diario en las manos. Ya en la seguridad de su despacho, Carlos no pudo resistirse a abrir el diario. La caligrafía elegante y precisa de su madre llenaba las páginas, cada palabra cargada de una mezcla de nostalgia y tristeza. Era como si una voz perdida estuviera hablándole desde el más allá. En una de las entradas, encontró una referencia inquietante. «Hoy, he visto algo que no puedo ignorar. Me temo que este hogar guarda secretos más oscuros de lo que jamás imaginé. Debo proteger a Carlos, cueste lo que cueste». Carlos cerró el diario de golpe, sintiendo que el aire se hacía más pesado. Las palabras de su madre eran un grito de advertencia. ¿Pero advertencia de qué? Mientras tanto, Sofía estaba en su cuarto, observando desde la ventana la mansión que se alzaba como un gigante dormido. Su mente era un torbellino de recuerdos. Había crecido escuchando historias de ese lugar, de la familia Salvatierra, y de cómo sus vidas estaban irrevocablemente unidas. Cada rincón de esa casa le resultaba dolorosamente familiar, aunque era la primera vez que pisaba el lugar. A la mañana siguiente, Carlos buscó a Sofía. Quería respuestas, aunque no sabía exactamente qué preguntar. La encontró en el salón principal, organizando una colección de fotos antiguas. Una imagen en particular llamó su atención. Un retrato de su madre rodeada de empleados de la mansión. «¿Qué haces con eso?», preguntó, su tono menos agresivo que la noche anterior. «Solo estaba limpiando. Aunque, me parece curioso. En esta foto hay una mujer que se parece mucho a alguien que conocí cuando era niña», comentó Sofía, señalando a una empleada en la esquina del retrato. Carlos tomó la foto y observó con atención. No reconocía a la mujer que Sofía había mencionado, pero algo en su tono le dejó una sensación incómoda. «No veo qué puede tener eso de interesante», dijo finalmente, devolviendo la foto a la mesa. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, volvió al diario de su madre y leyó más. En varias entradas, su madre mencionaba a una empleada de confianza, alguien que parecía saber más de lo que decía. Lo que Carlos no podía entender era por qué Sofía parecía tan segura de sus comentarios, como si conociera una parte de la historia que él desconocía. Por su parte, Sofía se sentía cada vez más dividida. Había llegado a esa mansión con un propósito claro: descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a su madre, quien trabajó en ese lugar antes de desaparecer sin dejar rastro. Pero la presencia de Carlos y la vulnerabilidad que comenzaba a notar en él complicaban sus sentimientos. Sofía observaba a Carlos con una mezcla de resentimiento y compasión. Sabía que no era directamente culpable de los pecados de su padre, pero su apellido llevaba consigo un peso que él mismo parecía incapaz de comprender. Al amanecer, Carlos, incapaz de encontrar respuestas en el diario, decidió investigar más a fondo. Mandó a buscar los registros de los empleados antiguos de la mansión, buscando cualquier pista sobre la misteriosa empleada mencionada en las páginas. Mientras revisaba los documentos, algo llamó su atención. Había inconsistencias en las fechas y nombres. Una empleada, cuyo nombre estaba tachado en varios registros, aparecía en múltiples documentos relacionados con su madre. Pero lo más inquietante era que esta empleada había desaparecido de los registros oficiales pocos meses antes de la muerte de su madre. Carlos, intrigado y frustrado, comenzó a sospechar que esa mujer podría estar relacionada con Sofía de alguna manera. Y aunque no quería admitirlo, la presencia de Sofía estaba logrando algo que él nunca había permitido: abrir las puertas a un pasado que había enterrado por miedo a lo que podría encontrar. Carlos llevaba horas encerrado en su despacho,
rodeado de documentos antiguos y papeles que, hasta ese momento, habían permanecido olvidados en la mansión. En su escritorio había cartas, contratos y viejas fotografías. Cada pieza parecía parte de un rompecabezas incompleto. Entre las páginas, un nombre aparecía con frecuencia: Mariana. Esa era la empleada de confianza que su madre mencionaba en su diario, la misma mujer que Sofía había señalado en la fotografía del salón. No podía ignorar el patrón. Mariana había trabajado en la casa durante años, pero poco antes de la muerte de su madre, su nombre desaparecía de los registros. Carlos sabía que algo estaba mal, pero por más que buscaba respuestas, solo encontraba más preguntas. Decidió caminar por la casa en busca de algo que pudiera darle claridad. Sus pasos lo llevaron nuevamente al salón principal, donde encontró a Sofía revisando una pequeña caja de madera llena de cartas antiguas. «¿Qué haces ahora?», preguntó Carlos, intentando mantener la calma, pero su tono traicionaba la tensión que sentía. Sofía levantó la mirada, sin mostrar sorpresa. Estas cartas estaban en una de las habitaciones del ala oeste. Parecen ser de su madre. Pensé que tal vez querría verlas. Carlos frunció el ceño. La forma en que Sofía hablaba, tranquila pero con un trasfondo de determinación, lo irritaba y lo intrigaba al mismo tiempo. Se acercó y tomó una de las cartas. Al leerla, reconoció la letra de su madre. «Mariana me dijo que había escuchado algo en el despacho de mi esposo. No sé si puedo confiar en ella, pero parece preocupada por algo. Quizás sepa más de lo que dice». Carlos cerró la carta con fuerza, sintiendo como la frustración crecía en su interior. «¿Qué sabes sobre Mariana?», preguntó, esta vez con más dureza. Sofía lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «Mi madre se llamaba Mariana. Ella trabajó aquí hace muchos años, pero desapareció poco después de la muerte de la suya». El silencio llenó la habitación. Por un momento, Carlos no supo qué decir. Sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «¿Por qué no dijiste esto antes?», cuestionó, su voz ahora cargada de incredulidad. «Porque no sabía si podía confiar en usted», respondió Sofía, su tono firme pero sin agresividad. «No vine aquí solo para trabajar. Vine para descubrir qué le pasó a mi madre. Y creo que las respuestas están aquí, en esta casa, con su familia». Carlos retrocedió un paso, como si las palabras de Sofía lo hubieran golpeado físicamente. Se sentía dividido. Por un lado, su instinto le decía que no podía confiar en ella. Pero, por otro lado, algo en su historia sonaba demasiado real para ignorarlo. Esa noche, Carlos decidió investigar más a fondo. Volvió al despacho de su padre, un lugar que evitaba desde hacía años. Entre los papeles que revisó, encontró un sobre oculto en el fondo de un cajón. Dentro había varios documentos financieros que detallaban negocios turbios realizados por la empresa familiar. Pero lo que llamó su atención fue una lista de nombres: empleados, socios y víctimas. En esa lista estaba el nombre de Mariana, junto a una breve nota: un riesgo para la familia. Resolverlo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Su padre había sido implacable en los negocios, pero jamás había considerado la posibilidad de que fuera capaz de algo tan extremo. Al día siguiente, enfrentó a Sofía en el jardín trasero de la mansión. Ella estaba sentada bajo un árbol, sosteniendo una pequeña joya que parecía haber encontrado entre las cosas de su madre. «Encontré documentos. Hay algo que relaciona a tu madre con mi padre, pero no entiendo todo todavía», dijo Carlos, con un tono más moderado que antes. Sofía lo miró fijamente, como si intentara decidir si debía confiar en él. «Mi madre siempre decía que había visto algo que no debía, algo relacionado con su familia, pero nunca quiso decirme qué era. Luego, un día, desapareció. Y yo he pasado toda mi vida intentando entender por qué». Carlos asintió lentamente. Aunque no lo admitiera en voz alta, comenzaba a creer que Sofía tenía razón. Algo oscuro conectaba a sus familias, y los secretos que él había ignorado toda su vida ahora parecían estar saliendo a la superficie. «Si quieres respuestas, yo también las necesito. Pero esto no será fácil», afirmó Carlos, con una mezcla de determinación y resignación. Sofía, por primera vez desde que había llegado a la mansión, dejó escapar una pequeña sonrisa. No esperaba que lo fuera. Mientras se alejaba, Carlos no podía evitar preguntarse cuánto más estaba dispuesto a sacrificar para descubrir la verdad. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La mansión Salvatierra, ahora en silencio, parecía cargada de una energía pesada, como si las paredes mismas supieran más de lo que estaban dispuestas a contar. Carlos había pasado horas revisando los documentos que había encontrado en el despacho de su padre. A medida que avanzaba, la magnitud de los crímenes cometidos por la familia Salvatierra empezaba a ser evidente. No solo afectaban a Sofía y a su madre,
sino a decenas de personas. Los informes financieros mostraban cómo las decisiones de su padre habían llevado a comunidades enteras a la ruina en nombre del éxito empresarial. Mientras Carlos procesaba todo aquello, Sofía caminaba por el ala este de la mansión, donde había encontrado un cofre pequeño días atrás. Dentro, escondido bajo un trozo de tela vieja, había una nota escrita a mano, aparentemente por su madre. Las palabras eran breves pero claras. El precio de saber la verdad es alto, pero no podemos vivir en la mentira. Hay cosas que Mariana nunca debería haber visto. El nombre Mariana resonaba con fuerza en la mente de Sofía mientras bajaba hacia el salón, sosteniendo la nota en su mano temblorosa. Cuando llegó, encontró a Carlos sentado junto a una mesa llena de documentos. ¿Por qué tenías esto escondido en tu casa?, preguntó, sosteniendo la nota frente a él. Carlos la tomó, leyendo las palabras con el ceño fruncido. No sabía que esto existía hasta ahora, respondió con sinceridad, aunque su voz estaba cargada de culpa. Lo que sí sé es que mi padre estaba dispuesto a todo para proteger su legado. Más de lo que imaginaba. Entonces ahora lo entiendes, dijo Sofía, con un tono duro pero controlado. Tu familia no solo destruyó a la mía. Destruyó comunidades enteras, vidas enteras. Carlos asintió lentamente, sabiendo que no había excusa suficiente para justificar lo que había descubierto. Entre los documentos, había cartas de familias que habían perdido todo. Sus hogares, sus trabajos, su dignidad. Había nombres, rostros, y cada uno era un recordatorio del daño que su apellido representaba. ¿Qué más encontraste?, preguntó Sofía, cruzándose de brazos, sus ojos fijos en los de Carlos. Carlos tomó aire antes de responder. Encontré pruebas de que mi padre estaba involucrado en la muerte de mi madre. No sé exactamente cómo, pero parece que hubo algo más que un accidente. Mariana lo sabía. Por eso desapareció. El silencio que siguió fue pesado. Por primera vez desde que llegó, Sofía pareció bajar la guardia, aunque fuera por un momento. Mi madre siempre me dijo que algunas verdades dolían más que las mentiras. Pero yo no vine aquí para mentir. Quiero saber todo lo que pasó, sin importar el costo, dijo Sofía, con una determinación que Carlos no había visto antes. Carlos la miró fijamente, admirando, aunque no quisiera admitirlo, la fuerza de Sofía. Si estás dispuesta a descubrir la verdad, entonces necesito que confíes en mí. Porque ahora esto nos afecta a los dos. Por primera vez, Carlos sintió que su lucha no era solo por limpiar su nombre, sino por intentar reparar, aunque fuera en parte, el daño causado por su familia. Sabía que nunca podría cambiar el pasado, pero podía decidir cómo enfrentaría el futuro. Más tarde, Carlos y Sofía revisaron juntos los documentos que quedaban. Entre ellos, encontraron pruebas de que las empresas Salvatierra habían destruido comunidades agrícolas enteras para construir fábricas. Las tierras fueron compradas por precios irrisorios, y las familias fueron desalojadas sin compensación alguna. Una carta, escrita por un hombre mayor que había perdido su granja, llamó la atención de ambos. No somos nada para los poderosos como ustedes. Pero para mí, esta tierra era mi vida. Y ahora, ¿qué queda? Solo hambre y dolor. Sofía leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose al final. Esto es lo que ustedes dejaron atrás. Esto es lo que mi madre vio. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. Su vida de lujo, su éxito, todo lo que había considerado normal, estaba manchado por el sufrimiento de personas como aquel hombre y su familia. Si mi padre estaba dispuesto a llegar tan lejos para proteger esto, entonces nosotros también debemos estar dispuestos a llegar más lejos para exponerlo, dijo finalmente, con una firmeza renovada. Sofía asintió. Aunque todavía había una parte de ella que desconfiaba de Carlos, podía ver que algo dentro de él estaba cambiando. Por primera vez, ambos parecían estar en el mismo lado de la lucha. La noche caía lentamente sobre la mansión Salvatierra, envolviéndola en un silencio casi sepulcral. Carlos estaba sentado en el despacho, revisando una vez más los documentos que había encontrado. Cada nuevo detalle que emergía parecía apuntar a una verdad que lo aterraba. Su padre no solo había encubierto un crimen, sino que había manipulado los hechos para proteger su imperio y su reputación. Las palabras del diario de su madre resonaban en su mente. Debo proteger a Carlos, cueste lo que cueste. Hasta ese momento, había pensado que su madre se refería a protegerlo de las presiones externas, de los negocios, de la imagen pública que los perseguía. Ahora comenzaba a sospechar que ella había intentado protegerlo de algo mucho más cercano y oscuro. Su propio padre. Carlos respiró profundamente y tomó una decisión. Necesitaba respuestas claras, y para ello, debía enfrentar a Sofía. La encontró en la biblioteca, con las manos sosteniendo un libro que parecía estar lejos de captar su atención.
Necesito saber todo lo que sabes, dijo Carlos directamente, su voz firme pero sin rastro de agresividad. Sofía levantó la mirada, observándolo detenidamente antes de hablar. Te he dicho todo lo que puedo. Mi madre trabajó aquí. Sabía algo que no debía, y por eso desapareció. Lo que busco está en esta casa, pero no tengo todas las respuestas. Carlos tomó asiento frente a ella, dejando que su tono se suavizara. Encontré una lista. Tu madre estaba en ella. Y al lado de su nombre, una anotación, un riesgo para la familia. Resolverlo. ¿Qué significa eso, Sofía? Por un momento, el rostro de Sofía se endureció, pero finalmente suspiró. Mi madre siempre decía que los Salvatierra eran una familia poderosa, que nadie podía enfrentarlos y salir ileso. Ella intentó advertir a otros, intentó salvarse, pero algo salió mal. Estoy segura de que su desaparición tiene que ver con lo que vio aquí, con lo que sabía. Carlos cerró los ojos, intentando procesar la información. No quería creer que su padre fuera capaz de algo tan despiadado, pero cada nueva pieza del rompecabezas apuntaba en esa dirección. Mi madre también sabía algo, admitió Carlos en voz baja. Lo mencionó en su diario. Decía que temía por mí, que había cosas oscuras en esta familia de las que debía protegerme. Y ahora empiezo a entender por qué. Sofía lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Si tu madre sabía la verdad y mi madre también, entonces estamos más cerca de encontrarla. Pero tienes que estar preparado, Carlos. Esto no va a ser fácil. Carlos asintió lentamente, sabiendo que Sofía tenía razón. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría la forma en que veía a su padre, sino también a sí mismo y todo lo que su apellido representaba. Esa misma noche, ambos decidieron seguir investigando juntos. Revisaron antiguos archivos familiares que Carlos había ignorado durante años, buscando pistas entre contratos, cartas y fotografías. Fue Sofía quien encontró algo crucial: un informe médico relacionado con la muerte de la madre de Carlos. Según el documento, la causa de muerte había sido un accidente, pero había inconsistencias en las fechas y en los detalles del suceso. Esto no encaja, dijo Carlos, señalando las discrepancias. Mi madre murió en un accidente, o al menos eso fue lo que siempre me dijeron. Pero aquí dice que hubo una investigación interna antes de que se declarara oficial. Sofía lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué tipo de accidente fue exactamente? Carlos se quedó en silencio, recordando los detalles vagos que le habían contado de niño. Un accidente en las escaleras, murmuró finalmente. ¿Cayó? ¿O eso me dijeron? Ambos intercambiaron una mirada cargada de tensión. Sofía sabía lo que aquello implicaba, pero no quería ser quien lo dijera en voz alta. Decidieron buscar entre los informes de los empleados que trabajaban en la mansión en esa época. Fue entonces cuando Carlos encontró una carta escrita por uno de los antiguos mayordomos. En ella, mencionaba a Mariana y su preocupación por lo que ella había visto el día del accidente. Mariana dijo que había algo extraño en la caída de la señora Salvatierra. Creo que sabe más de lo que dice, pero no quiere hablar de ello. Las manos de Carlos temblaban al sostener la carta. Mi padre sabía todo esto. Sabía que no fue un accidente. Y si Mariana lo sabía, entonces estaba en peligro desde el principio, añadió Sofía, su voz cargada de tristeza. Carlos sintió que el aire se volvía más pesado. Por primera vez en su vida, no solo dudaba de su padre, sino que empezaba a verlo como un hombre capaz de las peores cosas. Necesitamos pruebas más contundentes, dijo finalmente, intentando calmarse. Algo que conecte todo esto de manera clara. Las encontraremos, respondió Sofía, con una determinación que sorprendió incluso a Carlos. Porque esto no se trata solo de nuestras madres. Se trata de toda la gente que sufrió por culpa de tu familia. Y no pienso detenerme hasta que la verdad salga a la luz. Carlos asintió, aunque sabía que la verdad no sería fácil de enfrentar. Pero ya no había vuelta atrás. Carlos cerró el puño con fuerza al escuchar las palabras de Sofía resonando en su mente. No pienso detenerme hasta que la verdad salga a la luz. Había algo inquebrantable en su determinación, y aunque Carlos aún lidiaba con sus propios dilemas, no podía ignorar que ella tenía razón. Sus madres habían sido víctimas de un sistema que su padre había construido a base de mentiras, manipulación y, posiblemente, sangre. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión parecía más pesado que nunca. Carlos había pasado la noche revisando una vez más los documentos y las cartas, mientras Sofía intentaba cruzar las piezas del rompecabezas con los recuerdos fragmentados de su infancia. Sin embargo, ambos sabían que estaban entrando en un terreno peligroso. Mientras se encontraban en el despacho revisando las últimas pruebas, un golpe seco en la puerta rompió el silencio. Carlos levantó la vista justo cuando Javier,
El hombre que había sido la mano derecha de su padre durante décadas cruzó el umbral con su usual expresión fría y calculadora. Señor Carlos, pensé que le interesaría saber que algunos empleados han reportado movimientos inusuales, dijo Javier, con un tono neutral que, sin embargo, cargaba una amenaza implícita. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Sofía, quien mantuvo la mirada fija en él sin mostrar miedo. ¿A qué te refieres con inusuales?, preguntó Carlos, intentando mantener la calma. Papeles antiguos siendo revisados, preguntas fuera de lugar, continuó Javier, mientras daba un paso más hacia el centro de la habitación. Tal vez debería recordarle que hay cosas que es mejor dejar en el pasado. El silencio que siguió fue incómodo, pero Carlos se levantó lentamente, enfrentándose a Javier. Si tienes algo que decir, dilo directamente. No tengo tiempo para juegos. Javier esbozó una sonrisa breve, casi desafiante. Solo vine a recordarle que algunas verdades pueden ser peligrosas. Cuando salió de la habitación, Carlos cerró la puerta con fuerza, el ruido resonando por toda la mansión. Sofía lo observaba con atención. ¿Siempre ha sido así de intimidante? Carlos asintió. Javier ha estado al lado de mi padre toda su vida. Es leal a él hasta la médula, más que a nadie. Si está aquí, significa que mi padre ya sabe que estamos investigando. Eso complica las cosas, respondió Sofía, su tono lleno de preocupación, aunque sus ojos seguían mostrando una resolución firme. Carlos asintió nuevamente, sintiendo que el tiempo corría en su contra. Si Javier estaba al tanto de lo que hacían, era solo cuestión de tiempo antes de que intentara detenerlos. Esa misma tarde, mientras revisaban el diario completo de la madre de Carlos que habían encontrado en un compartimento secreto del despacho, las piezas comenzaron a encajar. La entrada que llamó su atención decía: Mariana estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si hablo, ellos también vendrán por mí. Pero no puedo vivir con esta mentira. Sofía apretó los labios, leyendo las palabras en voz alta. Esto confirma que tu madre sabía que algo le había pasado a la mía. Pero, ¿quiénes son ellos? Antes de que Carlos pudiera responder, un ruido fuerte los interrumpió. Ambos se giraron rápidamente hacia la puerta, donde Javier había regresado, esta vez acompañado por dos hombres de aspecto intimidante. Señor Carlos, lamento interrumpir, pero creo que ya es suficiente con estas investigaciones. Está poniendo en riesgo algo que no debería tocar, dijo Javier, avanzando lentamente hacia ellos. Esto no es asunto tuyo, Javier, respondió Carlos, su voz más firme de lo que se sentía en realidad. Javier lo miró con una mezcla de lástima y amenaza. Señor, con todo respeto, mi lealtad siempre ha sido hacia su padre, y haré lo que sea necesario para proteger su legado. Usted debería entenderlo mejor que nadie. Sofía dio un paso adelante, colocándose entre Carlos y Javier. ¿Y qué hay de la verdad? ¿Acaso no debería salir a la luz? ¿O prefieren seguir escondiendo todo lo que han hecho? Javier la miró con frialdad. Usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Esto no es un juego, señorita. Las verdades que buscan podrían costarles mucho más que sus vidas. Carlos alzó la voz, dando un paso hacia Javier. No permitiré que sigas amenazándonos. Esta casa ya ha guardado demasiados secretos, y estoy cansado de ser parte de ellos. Por un momento, la tensión en la habitación fue casi insoportable. Finalmente, Javier levantó las manos, como si se rindiera. Haga lo que quiera, señor Carlos. Pero recuerde mis palabras, la verdad no siempre libera. A veces, destruye. Cuando Javier salió, Sofía miró a Carlos, que respiraba con dificultad. Esto no va a detenerlo, dijo ella. Lo sé, respondió Carlos. Pero no vamos a detenernos tampoco. Durante los días siguientes, ambos trabajaron con rapidez, sabiendo que el tiempo era limitado. Carlos utilizó sus contactos para conseguir copias de antiguos registros financieros y laborales que Javier había intentado esconder. Sofía, por su parte, encontró más cartas escritas por Mariana que confirmaban que había sido testigo de algo terrible la noche en que murió la madre de Carlos. Pero mientras más se acercaban a la verdad, más se intensificaban las amenazas. Una noche, cuando regresaban de entregar documentos a un contacto confiable, encontraron que alguien había irrumpido en la mansión. Algunos papeles importantes habían desaparecido, y no había duda de quién estaba detrás. Javier está jugando sucio, murmuró Carlos, mirando el desastre que habían dejado en el despacho. Eso significa que estamos más cerca de lo que pensábamos, respondió Sofía, recogiendo algunos papeles que habían quedado tirados en el suelo. Carlos asintió. Esto no es solo sobre justicia para ti, Sofía. Ahora también es personal para mí. No voy a dejar que mi padre o Javier sigan saliéndose con la suya. Sofía lo miró, viendo en él un cambio genuino.
Por primera vez, parecía que Carlos estaba dispuesto a luchar no solo por limpiar su nombre, sino por hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y tensión en la mansión Salvatierra. Carlos y Sofía trabajaban sin descanso, revisando cada documento, conectando cada pista y desentrañando los secretos que parecían estar tejidos en las paredes de esa casa. Ambos sabían que el tiempo corría en su contra. Javier no descansaría hasta detenerlos, y la sombra del patriarca Salvatierra se hacía sentir incluso en su ausencia. Una tarde, Carlos encontró lo que parecía ser la pieza final del rompecabezas, el diario completo de su madre. Había estado escondido dentro de un compartimento secreto en el tocador de su habitación, un lugar donde nadie había pensado buscar. Con manos temblorosas, Carlos comenzó a leer las páginas amarillentas, llenas de una caligrafía elegante pero apurada. Mariana me advirtió sobre él. Dijo que lo había visto todo, que mi esposo no era el hombre que yo creía. Quiero creer que hay una explicación para todo esto, pero no puedo ignorar lo que vi esa noche. Él estaba allí cuando caí. Su mirada, nunca la olvidaré. Fue fría, distante, como si ya no me reconociera. Estoy atrapada en esta casa, pero debo proteger a Carlos. Haré lo que sea necesario. Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su madre había dejado claro que su padre no solo era responsable de su muerte, sino que había manipulado todo para encubrirlo. Mariana había sido testigo de ese momento, y por eso había desaparecido. Todo encajaba. Sofía entró al despacho en ese momento, notando la expresión abatida de Carlos. ¿Qué encontraste?, preguntó, acercándose con cautela. Carlos le entregó el diario sin decir una palabra. Mientras Sofía leía, su rostro se endureció. Tu madre sabía la verdad y estaba dispuesta a protegerte, incluso sacrificándose. Carlos asintió lentamente, sintiendo una mezcla de culpa y furia. Todo este tiempo, pensé que mi madre había sido víctima de un accidente. Pero no fue así. Mi padre la mató, Sofía. Y Mariana intentó detenerlo. Por eso desapareció. Sofía apretó los labios, luchando contra la emoción que subía por su pecho. Carlos, esto es suficiente para exponerlo. Tenemos pruebas de los negocios sucios, de cómo arruinó comunidades, y ahora esto. No podemos esperar más. Esa noche, mientras ambos preparaban los documentos y el diario para entregarlos a las autoridades, un silencio pesado los envolvía. Carlos sabía que, al hacerlo, estaba renunciando a todo lo que su apellido representaba. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con el peso de los pecados de su familia. Mientras trabajaban, alguien llamó a la puerta del despacho. Ambos se tensaron, intercambiando miradas nerviosas. Cuando Carlos abrió, encontró a Ana, una empleada de confianza que había trabajado para la familia durante años. «Señor Carlos, hay algo que necesita saber», dijo Ana, evitando mirarlo directamente a los ojos. Javier ha estado moviendo contactos. Cree que van a entregar algo importante y hará todo lo posible por detenerlos. Carlos frunció el ceño. «¿Cómo sabes eso, Ana?» Ana pareció dudar por un momento antes de hablar. «Porque él me pidió que lo ayudara a entrar aquí esta noche. Me dijo que necesitaba algo que ustedes tienen». La traición en las palabras de Ana golpeó a Carlos como un puñetazo. «¿Entonces fuiste tú quien ayudó a Javier?» «No quería hacerlo», exclamó Ana, con lágrimas en los ojos. «Él me amenazó, señor. Dijo que si no lo ayudaba, iría tras mi familia. Solo le di información sobre lo que estaban haciendo, pero no sabía que llegaría tan lejos». Antes de que Carlos pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en la casa. Javier había entrado, acompañado de 2 hombres más, y no estaba dispuesto a irse sin cumplir su objetivo. «Quédense aquí. No salgan», ordenó Carlos a Sofía y a Ana, antes de salir del despacho. «No puedes enfrentarlo solo», gritó Sofía, pero Carlos ya había cerrado la puerta detrás de él. Javier estaba en el salón principal, su postura relajada pero amenazante. «Sabía que no te detendrías, Carlos. Pero esto se terminó. Dame lo que tienes, y podemos olvidarnos de todo». «Sabes que no puedo hacer eso, Javier», respondió Carlos, avanzando hacia él. «Tú no estás protegiendo un legado. Estás protegiendo a un asesino». Javier apretó los dientes. «Tu padre hizo lo que tenía que hacer para mantener esta familia intacta. Tú, en cambio, estás dispuesto a destruirla. No hay familia que valga la pena proteger si está construida sobre mentiras y sangre», replicó Carlos, su voz cargada de una determinación que no había sentido antes. Javier avanzó hacia él, pero en ese momento Sofía apareció detrás de Carlos, sosteniendo el diario de su madre en las manos. «No vas a detenernos, Javier. Todo lo que intentas esconder ya no tiene sentido. La verdad saldrá a la luz, contigo o sin ti».
Por un momento, Javier pareció dudar, pero la lealtad hacia el patriarca Salvatierra era demasiado fuerte. Hizo un gesto hacia los hombres que lo acompañaban, pero antes de que pudieran avanzar, el sonido de sirenas a lo lejos rompió el tenso silencio. Carlos sonrió levemente. Llamamos a las autoridades antes de que llegaras. Ya es demasiado tarde. Javier miró a Carlos y Sofía con furia contenida antes de dar un paso atrás. Esto no ha terminado, dijo, antes de salir apresuradamente con sus hombres. Cuando las autoridades llegaron, Carlos entregó los documentos, el diario de su madre y todas las pruebas que había reunido contra su padre. Sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso, pero por primera vez en años, sintió que estaba haciendo lo correcto. Mientras observaban cómo los policías se llevaban los papeles, Sofía se acercó a Carlos. No ha sido fácil, pero lo lograste. No lo habría logrado sin ti, respondió Carlos, mirándola con una mezcla de gratitud y respeto. Sofía asintió, sabiendo que su propia lucha también había encontrado un cierre, aunque el camino que ambos tenían por delante todavía era incierto. Con las autoridades investigando los secretos enterrados de la familia, el ambiente era sombrío y cargado de incertidumbre. Carlos y Sofía sabían que su decisión de exponer la verdad no solo había puesto en riesgo su seguridad, sino también sus vidas. Y Javier, lejos de rendirse, estaba decidido a recuperar el control. Aquella mañana, Carlos recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea era fría y precisa. ¿Creíste que esto terminaría con un par de papeles entregados? Hay cosas que no puedes cambiar, Carlos, pero si insistes, tendrás que pagar el precio. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Carlos dejó el teléfono lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. Sofía entró en ese momento, notando la expresión tensa en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, su tono cauteloso. Fue una amenaza, respondió Carlos, cerrando los ojos por un momento. Javier o alguien más quiere que paremos. Pero ya no podemos dar marcha atrás. Sofía asintió, aunque el miedo era evidente en su rostro. Sabíamos que esto no sería fácil. Pero si llegamos hasta aquí, tenemos que continuar. Mientras revisaban las últimas pruebas en su poder, la situación se tornó aún más peligrosa. Una serie de incidentes aparentemente fortuitos comenzaron a rodearlos. Un automóvil los siguió de cerca mientras se dirigían a una reunión con las autoridades. Un mensaje anónimo llegó al correo de Carlos, advirtiéndole que cualquier paso en falso tendría consecuencias fatales. Y esa noche, un disparo rompió una de las ventanas del despacho donde trabajaban. Sofía se levantó de golpe, cubriéndose instintivamente. Carlos corrió hacia la ventana, buscando en la oscuridad, pero no había nadie a la vista. Esto fue una advertencia, dijo, respirando con dificultad. No podemos quedarnos aquí, respondió Sofía, su voz firme pero con un matiz de urgencia. Tenemos que terminar esto ahora. Carlos asintió. Hay una última copia de los documentos y el diario que guardé fuera de la casa. Si algo nos pasa, al menos habrá evidencia suficiente para continuar. Ambos sabían que el riesgo era más alto que nunca. Decidieron trasladar las pruebas restantes a un lugar seguro esa misma noche, pero Javier y sus hombres ya estaban un paso adelante. Mientras cruzaban un camino desolado rumbo a la ciudad, un vehículo bloqueó su paso. Javier descendió, acompañado por sus hombres, sus rostros iluminados apenas por los faros del auto. Carlos, ¿realmente pensaste que ibas a ganar esta batalla? Esto no es una lucha por la verdad. Es una cuestión de poder, y tú no lo tienes. Carlos salió del auto lentamente, levantando las manos en un gesto pacífico, aunque su interior estaba lleno de tensión. Javier, no tienes que hacer esto. Todo saldrá a la luz tarde o temprano. Detenerme no cambiará nada. Javier sonrió con frialdad. Siempre hay maneras de enterrar la verdad. Y tú, Carlos, te has convertido en un problema que hay que resolver. Antes de que pudiera hacer algún movimiento, Sofía salió del auto, sosteniendo una pequeña caja que contenía el diario y las pruebas. ¿Esto es lo que quieres? ¿Crees que destruyéndolo todo podrás seguir con las mentiras? Javier la miró con desdén. Ustedes dos no entienden nada. El mundo no funciona con justicia. Funciona con miedo. Y ustedes han perdido. Los hombres de Javier se acercaron, pero antes de que pudieran llegar a ellos, el sonido de sirenas rompió la tensión. Sofía había logrado enviar un mensaje a las autoridades minutos antes, alertándolos de la situación. En cuestión de segundos, las luces de los vehículos policiales iluminaron la escena. Esto no ha terminado, murmuró Javier antes de rendirse. Las autoridades detuvieron a sus hombres, mientras Carlos y Sofía entregaban las pruebas al oficial a cargo. De regreso en la mansión, Carlos y Sofía se sentaron en el salón principal, agotados pero aliviados. Pensé que nunca íbamos a salir de esto con vida, confesó Carlos,
rompiendo el silencio. Sofía lo miró con una pequeña sonrisa. Nunca subestimes lo que puede lograr la verdad. Carlos asintió, aunque sabía que el camino hacia la justicia estaba lejos de terminar. Las investigaciones apenas comenzaban, y el impacto de todo lo que habían descubierto seguiría reverberando por años. Ahora entiendo por qué mi madre hizo lo que hizo, dijo en voz baja. Quería protegerme, pero también sabía que algún día tendría que enfrentar esto. Todo lo que hizo fue por mí. Sofía colocó una mano sobre la suya. Y tú estás haciendo lo mismo ahora. Estás enfrentando el legado de tu familia para que nadie más sufra por él. Carlos la miró, sintiendo una mezcla de gratitud y admiración. Aunque el dolor y la culpa seguían ahí, también había una nueva sensación de esperanza. El eco de las pisadas resonaba por los pasillos vacíos de la mansión Salvatierra. Por primera vez en años, el lugar que alguna vez simbolizó poder y riqueza ahora parecía desgastado, despojado del brillo que ocultaba tantos secretos. Carlos caminaba lentamente hacia el despacho, donde Sofía lo esperaba. Habían llegado al final de su lucha, pero ambos sabían que las cicatrices de lo vivido permanecerían con ellos para siempre. Días después de su enfrentamiento con Javier, las pruebas que entregaron habían desencadenado una tormenta mediática. Los crímenes del patriarca Salvatierra ya no podían ser ignorados. Empresas cerradas, activos congelados y el arresto de Javier marcaron el inicio del fin para una dinastía que había gobernado desde las sombras durante décadas. Aunque el padre de Carlos permanecía fuera del alcance de la justicia por el momento, el impacto de la verdad era innegable. Los reportes llegaron esta mañana, dijo Sofía mientras revisaba un documento sobre la mesa. Las comunidades afectadas finalmente tendrán acceso a las indemnizaciones que tu familia les negó durante años. Carlos asintió, sus ojos fijos en las ventanas del despacho, donde la luz del sol iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Es un comienzo, pero no basta para reparar todo lo que se perdió. Sofía lo miró con una mezcla de compasión y admiración. Nunca se trata de borrar el pasado, Carlos. Se trata de aprender de él, de asegurarte de que no se repita. Él la miró, viendo en sus palabras una verdad que no había querido aceptar hasta ahora. Durante toda su vida, había llevado el peso de ser un salvatierra, pero ahora entendía que su legado no tenía que definirlo. Podía elegir un camino diferente, aunque el costo fuera alto. En los días siguientes, Carlos se dedicó a cerrar los últimos asuntos relacionados con la mansión y las empresas familiares. Decidió vender gran parte de los activos restantes para crear un fondo que apoyara a las comunidades afectadas por los crímenes de su padre. Cada decisión que tomaba era un paso más hacia la redención, pero también un recordatorio del daño que su apellido había causado. Mientras tanto, Sofía comenzó a buscar respuestas finales sobre el destino de su madre. Entre las pruebas recuperadas, encontró una carta escrita por Mariana poco antes de desaparecer. En ella, describía cómo había intentado advertir a la madre de Carlos sobre los peligros que enfrentaba, pero no había podido escapar de la maquinaria implacable de los Salvatierra. Siempre supe que podría pagar con mi vida por lo que vi, decía la carta. Pero si eso significa que un día mi hija podrá vivir en un mundo donde la verdad importe, entonces habrá valido la pena. Sofía sostuvo la carta con manos temblorosas, las lágrimas rodando por sus mejillas. Durante tanto tiempo, había vivido con el peso del resentimiento y la pérdida, pero ahora sentía que, de alguna manera, su madre había logrado cumplir su propósito. El día en que Sofía decidió marcharse de la mansión llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Carlos la ayudó a cargar sus pocas pertenencias en el automóvil, el silencio entre ellos cargado de emociones no expresadas. ¿Estás segura de que no quieres quedarte?, preguntó Carlos, aunque sabía cuál sería su respuesta. Sofía sonrió levemente. Carlos, esta nunca fue mi casa. Mi propósito aquí ya terminó. Ahora necesito encontrar mi propio camino. Carlos asintió, aunque la idea de verla partir dejaba un vacío en su interior. Lo que hicimos juntos, no podría haberlo logrado sin ti. Espero que lo sepas. Lo sé, respondió ella, mirándolo con sinceridad. Y tú también debes saber que hiciste algo importante. No solo por mí, sino por todas las personas que sufrieron por los errores de tu familia. Eso es algo que nunca olvidarán. El silencio volvió a caer entre ellos mientras Carlos buscaba las palabras adecuadas para despedirse. Finalmente, se acercó a ella y dijo: «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, sabes dónde encontrarme». Sofía asintió, subiendo al auto. Antes de arrancar, bajó la ventana y lo miró por última vez. «Gracias, Carlos, por tener el coraje de enfrentar la verdad». Mientras el auto se alejaba por el camino de entrada, Carlos permaneció de pie, observándolo desaparecer en la distancia. No sabía si volvería a verla, pero algo dentro de él le decía que su conexión siempre estaría presente, incluso a la distancia.
En los meses siguientes, Carlos se dedicó a reconstruir su vida desde cero. Transformó lo que quedaba de los recursos familiares en una fundación dedicada a apoyar a las comunidades afectadas. Aunque enfrentó críticas y dudas sobre sus intenciones, sabía que cada paso que daba era un paso hacia la redención. Sofía, por su parte, encontró consuelo en el cierre que había logrado para la historia de su madre. Aunque el dolor de su pérdida siempre estaría presente, ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza. Comenzó a trabajar como defensora de los derechos de las comunidades desplazadas, utilizando su experiencia para ayudar a otros a encontrar justicia. Un año después, una carta llegó a la oficina de Carlos. Era de Sofía, aunque breve. Sus palabras resonaron profundamente en él. Carlos, pensé que te gustaría saber que encontré un pequeño pueblo donde las personas no solo reconstruyeron sus hogares, sino también su espíritu. Tu fundación está marcando la diferencia. Espero que eso te dé paz. Cuídate. Carlos sostuvo la carta por un momento antes de guardarla en su bolsillo. Aunque sus caminos se habían separado, sabía que ambos llevaban consigo las lecciones y cicatrices de su viaje compartido. De alguna manera, eso era suficiente. Lección final de la historia. La verdad puede ser dolorosa, pero también es el primer paso hacia la justicia y la redención. Enfrentar los errores del pasado no siempre garantiza un final perfecto, pero permite construir un futuro con propósito y dignidad. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.